Muy buenos días. Mi nombre es Juan Camilo Romero. Este es el noveno episodio de Filosoando. Filosoando y filosos vamos a quedar todos con este episodio porque estamos dando el primer gran salto en este pequeño camino filosófico en el sentido de dificultad de lectura y de conceptos. Vamos a comenzar ahora con el estudio de Parménides, a quien muchos atribuyen realmente el comienzo de la escuela eleática de pensamiento. Si bien Genofanes fue el precursor, Parménides sería el auténtico inicio. Y con este cambio se conllevan muchos problemas, o más bien obstáculos o dificultades para el estudioso de la historia de la filosofía. Para empezar, la escuela y el pensamiento de Parménides representa un rechazo a todo lo anterior. Vamos a verlo un poquito más a profundidad, pero como preámbulo les digo, todo esto que hemos visto de dualidad, de tesis, antítesis, de devenir, de un origen y una evolución, un crecimiento, se rechaza por completo. Parménides, no voy a decir que comienza desde ceros, pero sí comienza otro camino de pensamiento que a lo mejor no será construido por las ideas anteriores, un poco como lo hizo Genófanes antes de él. Parménides fue estudiante de Pitágoras o de la escuela pitagórica, fue estudiante de Genófanes y ahí dicen que también de Heráclito, por lo que su pensamiento claramente se puede ver como una respuesta a estas anteriores, aunque sea una oposición a ellas mismas. El segundo aspecto por el cual Parménides va a representar un nuevo nivel de dificultad en su lectura, si acabando este episodio buscan investigar más. Que por cierto, hace poco uno de ustedes me escribió a comentarme sobre lo que habían investigado de Pitágoras y sobre por qué la Tierra era esférica según él, que por cierto se reduce a que era autoevidente porque era la forma perfecta y no debía ser demostrado, no hacía falta. Me agrada saber que de aquí salen a investigar, aunque sea una sola vez, aunque sea una sola duda. Les agradezco mucho por esto. Ahora, volviendo a ello y disculpándome por esta pequeña desviación, la lectura de Parménides representa complicada porque realmente está reducida a un poema. Un corto poema en el sentido griego más parecido a lo que haría un Homero, que está escrito en prosa y que no es una exposición tal cual de ideas. Esto pues le da cierta dificultad de que no puedes nada más abrir un libro y ver qué opina Parménides, sino que tienes que entenderlo a través de la prosa. Ahora, Genófanes lo hizo igual, pero en mi opinión era un poco más claro. Y el tercer aspecto por el cual Parménides representa un salto de dificultad es porque Parménides es el primero de esta historia que es puramente metafísico en su doctrina. Sus ideas no salen tanto de la interpretación, sino más de lo que él llama casi una revelación divina. Su idea del pensamiento es mucho más cercana a un Santo Tomás, un San Agustín. Ven a la filosofía como la colaboración entre Dios y hombre, dentro de la mente del hombre, revelando las verdades divinas. Y es un poco más difícil compartir las revelaciones que tiene un filósofo de lo que él ve tomar directamente de la fuente de la sabiduría, que de pronto de ver, no sé, que Tales ve todo venir de un solo lugar, o que Heráclito ve el río moverse y le parece evidente, ¿no? O que Pitágoras ve las matemáticas y saca una cuenta de pasos y con ellos puede sacarle hipotenusa.
Con Parménides tenemos que ser un poco más flexibles en nuestra mente. Inclusive yo diría que vale la pena pensar en lo que él piensa con los ojos cerrados. Y él estaría de acuerdo conmigo. Ahorita volveremos a por qué. Habiendo dicho todo esto y agregando dos cosas que me parecen bonitas, que es Aristóteles dice que Parménides es donde realmente comienza la filosofía. Obviamente un poco de soberbia griega, pero un punto interesante. Y Hegel, uno de los filósofos que más me han escuchado soltar por ahí y al cual llegaremos en muchos, muchos capítulos, decía que Parménides era genial porque todo su conocimiento se podía reducir en un pequeño cuaderno y ese pequeño cuaderno era el contraargumento perfecto de los libreros llenos de textos filosóficos, porque lo más puro del conocimiento filosófico estaba en ese pequeño poema. Ahora sí, comencemos con Parménides. Parménides nacería en lo que hoy es Nápoles, o la región napolitana de Italia, en la Grecia Heliática, ya lejos de, del Jonia, ¿no? Por eso el cambio de escuela. Hijo de una familia adinerada, aparentemente muy involucrado en los procesos legislativos, que es un patrón que muchas veces veremos. Muchas veces la filosofía viene en una posición de comodidad. Esto no la hace menos importante o menos valiosa. No hay que caer en la falacia de es fácil pensar porque no tienes hambre, ¿no? Y es un patrón que veremos repetido muchas veces. Ahora, Parménides, habiendo estudiado con los pitagóricos, con Heráclito, con Genófanes, redacta este poema. Este poema está dividido en dos partes. Para algunos inclusive parecen contradictorias entre ellas. Este poema cuenta la historia de un filósofo que está en el camino hacia la verdad. Él no habla de un método, él se refiere a un camino, a una dirección. Y en este camino, la diosa, que él no nombra, le muestra los caminos hacia la verdad. Él habla que hay dos caminos, pero realmente después, en lista tres, sumando a la dificultad de su interpretación. Pero estos dos caminos, que son los principales, se refieren al camino del ser o de lo que es. Hay que tener en cuenta que el vocabulario utilizado antes no es el mismo nuestro y el ser y lo que es puede tener dos implicaciones muy diferentes, como señala Heidegger, y el camino de lo que no es o del no ser. Paciencia. El camino del ser o de lo que es se refiere a todo lo que existe y lo que puede existir, porque si puede existir, existe. Esta idea tan sencilla es durísima. ¿Por qué? Porque Parménides diría, si lo piensas, es porque existe y puede existir. Si no lo pensabas y lo comenzaste a pensar, es falso, porque algo que existe siempre existe y no puede pasar de una posición donde no existe a la que sí existe. Podemos decir, vale, es una idea válida, ¿no? Pero esto lo que hace es contradecir y ponerle un alto a la idea del devenir de Heráclito, a la idea del cambio constante, dado que para que algo cambie de un estado de no existencia a un estado de existencia, tiene que haber un espacio en el que haya este cambio, este movimiento mecánico. Y dado que lo que existe es todo y es lo que es, no existe un vacío, algo más allá del límite en el cual no pueda existir. Por consiguiente, no puede haber un cambio de lo que no era a lo que es. El camino representa todo lo que es. Y todo lo que es todo lo que puedes pensar, dado que si no existe, no lo puedes pensar. Ahora, el camino de lo que no es, se puede interpretar un poco lo que acabamos de decir. Es lo que no existe, lo que no puede existir, lo que no puedes pensar. Este es un concepto difícil,
Porque en un principio, cuando yo pienso en lo que no existe, estoy pensando y por consiguiente existiría. Sin embargo, lo que existe no es lo que no es. Existe mi concepto de lo que no es, que a su vez sí es. Y por consiguiente, sí existe. Los dos caminos de Parménides, aunque totalmente contradictorios, encuentran un punto medio en la segunda mitad del poema. Este famoso tercer camino que no mencionaba en un principio y que después comenzó a existir. Este tercer camino es el camino de las personas bucéfalas. Bucéfalo significando dos cabezas, ¿no? Como el caballo de Alejandro Magno. Y son aquellos que viven entre lo que es y lo que no es. Ahora, nosotros preguntaríamos, ¿cómo puede alguien existir o vivir entre lo que es y lo que no es? Y aquí Parménides diría que es a través de la opinión. La opinión donde entendemos las cosas a lo mejor mal o a lo mejor de manera incompleta y no estamos realmente en el camino de lo que es. Estamos bien direccionados, pero nos vemos impedidos por lo que no es y no podemos encontrar el camino correcto. Este es el camino de la opinión. Ahora, en el poema, Parménides lo presenta como un camino viable y como un camino bueno. Y hay más escritos sobre si sí es un camino positivo o no que el mismo tamaño del poema de Parménides. Yo considero que lo que Parménides hace es exponer una contraposición al camino original, al camino de lo que es, y que lo presenta tal vez no con ironía, pero sí con un punto un poquito más débil, en el cual habla de sus beneficios, pero realmente no los defiende muy bien, dando a entender que este tampoco es un buen camino. De hecho, se podría entender que el camino de lo que no es un mejor camino para Parménides, el camino de la opinión. Sin embargo, al no ser el camino que no es, este no es un camino posible. Pero realmente el único camino que queda es el camino de lo que es. A esto me refiero cuando digo que Parménides es un filósofo puramente metafísico. Se reduce en la posibilidad de lo que puede ser y al ser lo que puede ser es lo que es. Ahora, habiendo aceptado la complejidad del concepto del ser o de lo que es, me he tomado la libertad aquí de sacar un par de características que Hugo García Salvatecci eh, enlista en su historia de la filosofía como uno, sobre las características del ser de Parménides. El ser de Parménides es único. En su concepto de ser se desvanece toda existencia particular y también el hombre. Es todo. No le es lícito ser incompleto porque nada le falta. Es una eternidad inmutable. Si hubo nacido, no es, ni tampoco sería si fuese para ser en el futuro. De este modo queda cancelado el nacimiento y no se puede hablar de destrucción. Esto en el fragmento octavo de la primera parte del poema de Parménides. No existe ni en el pasado ni en el futuro. El ser es solo presente. El ser es presente en la mente. Además, el tiempo requiere y exige el no ser. Al negar, al no ser, se nega el tiempo. Es un concepto genial, porque el ser solo existe cuando existe y siempre existe. Pero si siempre existe, no puede haber futuro y no puede haber pasado. El futuro y el pasado son el no ser. Esta idea la tomarían después la escuela católica de la filosofía. Si no me equivoco, sería San Agustín, quien hablaría de que solo puede existir el presente y que la existencia del pasado y del futuro son demostraciones de que Dios existe. Llegaremos a eso en su momento. Me encanta ese tema. El ser es inmóvil, puesto que el movimiento exige el vacío. El ser no tiene principio ni fin, es sin nacimiento y sin destrucción. Permanece siempre y constantemente en su lugar. Es imperecedero.
Para moverse, el ser debería disponer de un espacio vacío, en el que tendría lugar su movimiento. El ser es finito, porque es limitado. Si carece de límites, estaría inacabado, sería defectuoso, por lo que no sería perfecto. Es esférico, semejante a la masa de una esfera redonda, de igual fuerza a partir desde el centro hacia todas las direcciones, pues no puede ser más fuerte o más débil en un lugar que otro. Por cierto, idea claramente pitagórica. El ser y el pensar es lo mismo. Voy a aprovechar esa última característica para saltar a la segunda parte de la filosofía de Parménides. Y esta es su epistemología. Ahora, solo para concluir, este concepto del ser rechaza movimiento, rechaza devenir, rechaza dualidad. Las cosas ya no son luz y tierra, ya no son agua y fuego, todo es el ser. Y rechaza movimiento mecánico, por lo que no hace falta pensar en un primer motor, porque el ser siempre fue. Comenzamos a ver muchas de las ideas filosóficas más complejas nacer en esta idea. Ahora, sigamos con la epistemología. Si han sido fieles escuchas y recuerdan el primer episodio, la epistemología se refiere al estudio del conocimiento y cómo conocemos lo que conocemos. Para Parménides, esta es una pregunta sencilla. ¿Por qué? Porque el ser es lo que podemos pensar. Ergo, la única forma de conocer es a través del razón. Parménides advierte fuertemente contra los sentidos, porque los sentidos mienten. Los sentidos, la vista, el olfato, el sonido, nos llevan a la opinión y a nuestras posibles interpretaciones de lo que es, pero no lo que es. Los sentidos son lo que nos lleva al tercer camino que él tan fuertemente, en mi opinión, rechaza. Irónico, que digo que en mi opinión rechaza el camino de las opiniones. Ese es el peor chiste que haré hoy, se los prometo. Para Parménides, la única forma de conocer es a través de la razón. Y la razón se revela entre nosotros en nuestro pensamiento. Es puramente racional. La filosofía epistemológica de Parménides, perdón, es solo esto. ¿Por qué? Porque la metafísica cubre todo lo demás. El ser es todo. No tiene sentido detenerse en más. Ahora podemos meternos un poco más hacia adentro en el sentido de que Parménides, por ejemplo, dice que dentro de lo que es y el ser está el fuego y está la tierra y eso compone el cosmos. Nada más una combinación diferente de estas. Pero no son cosas que estén opuestas entre ellas, no están divididas, no son como los elementos que hemos visto en diferentes filósofos previos, no son el yin y el yang, porque eso presenta cierto nivel de división. Y el ser es completo y es perfecto, no está dividido, está compuesto, mas no dividido. Parmenides también cree en el alma, dice que el alma está compuesta de fuego, tiene esta idea casi psicológica de que el humano existe dentro de su cuerpo. Pero como les comentaba, la fuente original de Parménides es un pequeño poema. No hay mucho más que decir. Creo que tenemos bastante con qué explorar estos conceptos tan sencillos y tan complejos. Y quiero que se queden con eso un poco. En la filosofía, no necesariamente más es mejor. En todo caso, las preguntas perennes, preguntas pequeñas. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy? No son hipótesis sumamente complejas de si A lleva B y B lleva C, ¿por qué C llevaría D? Es más sencillo que eso. ¿Qué es A? Para que anden filosos, les dejo esta pregunta. ¿Cuál es el concepto más sencillo que más dudas les ha producido? Ahora, quiero agradecer que esta semana recibimos dos comentarios en dos diferentes capítulos, aunque de la misma persona. Juliana RJ
nos agradece por el concepto del Wu Wei y dice que justo ahora comenzará a aplicarlo. Me parece genial. Le agradezco el comentario. Y por otra parte, nos responde ante la pregunta de cuál sería la Atenas de nuestra actualidad. Estando de acuerdo con el comentario anterior, lo reduce tal cual a las redes sociales. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Las redes sociales como este punto de intercambio de conocimiento. Y es interesante ver, ¿no? Tomando este tema, cómo la escuela heliática se aleja de la escuela jónica que venía de estos puertos de comercio. Y en vez de ver la realidad como un conjunto de cosas que se juntan, valga la redundancia, lo ve como una entidad única, ¿no? Puede ser que esto viene de haber existido únicamente una tierra con una cultura monolítica, a lo mejor. No sé, lo dejo para que lo piensen. Como siempre, muchas gracias por escuchar. Si pueden compartir este episodio, si no han puesto sus 5 estrellas, si quieren picar en su celular, en el episodio hasta abajo pueden contestar la pregunta. Los veo la próxima semana. Filoso ando, espero ustedes también. Chao, chao.